Listo. Entonces vamos a dar inicio, compañeros, a este taller. Es un taller teórico práctico llamado Domina el juego de las finanzas personales. Realmente dentro de este taller, pues primero agradecerles su asistencia y felicitarlos pues por tomarse en el tiempo de estar acá. Lo que yo les voy a presentar es algo pues de lo que yo leo y estudio bastante. No soy un experto en finanzas, no he hecho una carrera en finanzas, pero sí leo mucho respecto al tema y trato de aplicarlo en mi vida, ¿sí? Esto, la idea es que sea un taller teórico práctico, es decir, que vamos a hacer un par de talleres cortos, pero la idea es que ustedes también, pues sé que es muy poco tiempo para hacer lo que vamos a hacer, pero que al menos ustedes queden como con la idea de qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Y que lo puedan aplicar pues posteriormente en sus vidas. ¿Listo? Si en algún momento llegan a tener alguna duda, me preguntan. Sí, la idea es que eso sea pues como algo interactivo. Entonces, empecemos. Entonces, antes de hablar después de lo que es la parte de finanzas, para las personas que me conocen, saben que me gusta mucho también el tema de ser muy agradecido con la vida. Entonces, por eso quiero primero empezar a hablar pues y darles como darles a entender que uno tiene que ser muy agradecido con la vida y ser agradecido con las pequeñas cosas que uno día a día tiene, ¿sí? Y algo que es muy importante que yo creo que muchas personas me han escuchado decir es que uno no puede permitir que en la vida nada se le vuelva paisaje. ¿Y qué quiero decir con que se vuelva paisaje? Que tú no valores las pequeñas cosas que tú tienes. ¿Como cuáles cosas? La primera, el tema de la salud. Muchas personas, como tenemos nuestros cinco sentidos, como no tenemos ninguna dolencia, muchas veces damos por alto de que realmente contamos con salud y que eso es algo que uno día a día tiene que agradecer, porque en el momento que nos falta, tú puedes tener todo, pero si tú no tienes tu salud, no tienes prácticamente nada, ¿sí? Segundo, el tema de la familia. Agradecer pues, que todos podemos contar con nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, primos, tíos, hermanos, que nuestra familia pues es un gran pilar en nuestras vidas, entonces agradecer por eso. Tercero, también agradecer por nuestros trabajos, porque todos acá pues considero que tenemos un excelente trabajo, trabajamos para una excelente empresa y que día a día podemos aprender. Y también agradecer por nuestros amigos, ¿sí? Agradecer todas las personas que nos rodean nos aportan algo de aprendizaje, ¿sí? Que cada persona con la que nosotros podemos convivir o compartir, podemos aprender de ellos. Entonces, por eso quiero de verdad empezar con esto, porque siento que cuando tú vives en agradecimiento, muchas de las cosas en la vida se te van dando, ¿sí? Y más adelante pues hablaremos más a fondo de esto. Entonces, ahora para empezar con el tema financiero, el tema de las finanzas personales, eh, pues yo creo que para muchos, para nadie es un secreto que para uno empezar con algo, lo primero que uno debe saber es dónde estoy, ¿sí? Entonces, por eso pongo este título que se llama ¿Dónde estoy? Porque a través de algo que se llama el estado financiero, yo puedo saber financieramente cómo me encuentro, ¿sí? Y básicamente, este estado financiero que nos dice es saber, tenemos básicamente cinco grandes conceptos y el primero de ellos son los activos. Para ponerlo en términos fáciles de entender, coloquiales, ¿qué es un activo? Es algo que pone dinero en nuestros bolsillos. Como que, entonces tenemos, en el caso de nosotros, nuestro trabajo.
Acá pongo arriendo, pero no veamos como el arriendo que yo pago, sino, por ejemplo, si yo tengo una propiedad y la tengo arrendada, la propiedad viene a ser el activo porque la propiedad me está dando dinero, ¿sí? Y también como activos pueden ser las diferentes inversiones que nosotros tengamos. Acá quiero hacer un, una aclaración. Digamos que por el corto tiempo que tenemos, no voy a entrar a hablar como detalles de qué tipo de inversión hay, qué perfiles de riesgo hay, cómo puedo empezar a invertir. Bueno, sí les voy a decir cómo se puede, cuál es el primer paso para invertir, pero no voy a hablar como de los diferentes tipos de inversión y modalidades de inversión, porque probablemente en un futuro, en una siguiente charla, pueda entrar a hablar más a fondo de este tema, ¿sí? Bueno, entonces primero tenemos esta columna de activos. Como segundo tenemos la columna de los pasivos. Entonces, ¿qué son los pasivos? Básicamente es qué saca dinero de mis bolsillos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? La hipoteca. Entonces, tenemos nuestra propiedad, pero nosotros tenemos que estar pagando mes a mes una cuota por un préstamo que hicimos para adquirir esa propiedad. Por ejemplo, un crédito de vehículo aplica igual, adquiero un vehículo y mes a mes tengo que ir pagando la cuota, entonces esto me lo constituye como un pasivo. Y por último tenemos lo que son tarjetas de crédito o hablemos de créditos en general, pues puede ser un crédito rotativo, un crédito de libre inversión, tarjetas de crédito, ¿sí? Ah, qué pena, denme un segundito. Qué pena con ustedes, que justo me llegó un pedido que había hecho justo en este momento. Denme un segundito mientras llega y lo recibo. Listo, qué pena, ya volví. Bueno, entonces, retomando entonces lo que tenemos, lo que son los activos, que es lo que pone dinero en nuestros bolsillos, y los pasivos, que es lo que saca dinero de mis bolsillos, ¿sí? Entonces acá yo les hago una pregunta. Mm, ¿Ustedes creen que una propiedad es un activo o un pasivo? ¿Quién me puede decir? Yo creo que es un pasivo, porque tenés que pagar impuestos y tenés que pagar agua, electricidad y demás, a menos
que la uses para arrendar, entonces ahí te genera cierta cantidad de ingresos, a menos que la cantidad de ingresos sobrepase los gastos, creo que se convertiría en activo. Correcto. Kaylin, excelente esa respuesta. Sí, realmente la respuesta es esa, que una casa puede ser un activo o un pasivo dependiendo de, como dice Kaylin, si nos pone o nos quita dinero. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Kaylin, por ese gran aporte. Con mucho gusto, ok, ya que la pegué. Bueno, y digamos, el tema de activos y pasivos configuran algo que se llama el patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Es lo que nosotros poseemos, ¿sí? Entonces, si nosotros dentro de los activos, pongamos un ejemplo, tenemos una casa que, que nos pagan un arriendo, tenemos, por ejemplo, un vehículo de servicio público que lo tenemos trabajando, también es patrimonio. Si también tenemos, por ejemplo, un vehículo por el que estemos pagando una cuota, aunque sea un pasivo, igual sigue siendo patrimonio, ¿sí? Entonces, el patrimonio básicamente es el conjunto de los activos y los pasivos, a excepción de las deudas, ¿sí? Pues lo que me refiero al tema de tarjetas de crédito o créditos de libranza, ¿sí? O créditos de libre inversión. Eso sí no se configuran como pasivos, perdón, como patrimonio, porque es algo que no es tangible, ¿sí? Bueno, adicional tenemos algo que son los ingresos. Entonces, acá hablamos de que los activos es aquello que nos genera ingresos y los pasivos es lo que nos genera los gastos. Entonces, dentro de ingresos, ¿qué podemos tener nosotros? El tema del salario, no sé, puede ser, por ejemplo, si tenemos participación o tenemos acciones de alguna empresa, si invertimos en bolsa, en cualquiera de los vehículos financieros pues, que ofrece la bolsa de valores. Si tenemos, como dije, un vehículo de servicio público y me genera X dinero al mes, eso se constituye como un ingreso. Si tengo, por ejemplo, ganado, ¿sí? Todo esto es lo que nos suma a nosotros dentro de la columna de ingresos. Y también tenemos la columna de los gastos. Entonces, dentro de los gastos está lo que nosotros mes a mes tenemos que pagar o la plata que sale en nuestros bolsillos. Puede ser hipoteca, crédito de vehículo, crédito de tarjetas de crédito. Puede ser también lo que pagamos por estudio, pues de nuestro, sea nuestro o nuestros hijos, por servicios públicos. Entonces, esto es lo que se llama un estado financiero. Y cuando yo conozco cómo estoy financieramente, esa es la herramienta que me permite a mí saber bien cómo estoy financieramente. Entonces, como un primer taller, vamos a dar 5 minutos porque la idea es que cada uno haga un ejercicio rápido e identifique cada uno de estos, de los activos, de los pasivos, ingresos y gastos que tiene. Entonces, a partir de ya, tienen 5 minutos para que puedan hacer este ejercicio. Como les digo, probablemente no va a ser suficiente porque uno tiene que sentarse con calma, pero al menos que queden con la idea de cómo se puede hacer para que posteriormente, cuando tengan tiempo, lo puedan hacer con más calma. Entonces, les doy hasta las 5:24, ya retomamos acá. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar? Pues tiene alguna duda con esto del estado financiero o si está claro para poder hacer el ejercicio. Para mí está claro.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Porque ya pasó el tiempo para que continuemos con la charla. ¿Me escuchas? Entonces, retomemos acá. ¿Cómo? No, no, que te iba a decir que ya hice el mío. Juli, tengo Exacto. una pregunta. Claro, dime. Si uno está pagando, si uno destina dinero para cosas como seguros de vida o seguros de salud, cosas así, eso, o sea, eso es un gasto, pero eso o sea, como dices que tenemos un patrimonio, ¿cierto? Pero yo lo puedo poner Ajá. eso haría parte de un gasto, por ende es un pasivo y de acuerdo al ejercicio entraría, digamos, en esa suma dentro de los pasivos. De los pasivos, sí, porque es algo que te quita dinero, pero no cuenta como patrimonio, porque Ajá, patrimonio es algo que sea tangible. Entonces, un patrimonio es que una casa, una finca, un carro, ¿sí? Independiente si te genera o no te genera ingresos, lo que es tangible es lo que se considera como el patrimonio. En el caso del seguro, tú pagas un canon mensual, pues sabes que entre comillas tienes un dinero ante cualquier eventualidad, pero es algo que tú no posees, ¿sí? Entonces no está como un gasto, es un pasivo, pero no es patrimonio. ¿Sí ok, me hago entender? sí. Y pregunta, ¿qué pasa con los ahorros que hacemos? Igual sería un pasivo porque nos quita dinero mes a mes, pero igual nos está generando dinero. Con los Es muy intereses buena tal esa vez. pregunta. Exacto, esa es muy buena pregunta que en mi caso, yo lo pongo dentro de los activos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta saber que el tema de lo que yo estoy ahorrando, que ahorita que vamos al tema del ahorro, uno sabe que uno tiene un fin en mente cuando está ahorrando y yo sé que yo estoy ahorrando es para en un futuro invertirlo en algo que me va a dar plata. Entonces yo lo pongo dentro de mis activos. Ahora, la teoría exacta, exacta, no sé qué dirá en dónde se tendrá que clasificar, la verdad, pero yo lo pongo dentro de mis activos. Ok, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces llegamos acá para que nos dé acá el tiempito. Igual lo que quiero es que de verdad queden como con la noción y después se sienten con calma a hacerlo pues como más conscientemente. Listo. Bueno, hay un tema que a mí me parece muy interesante y decidí ponerlo en esta charla y es una pregunta que mucha gente se ha hecho por mucho tiempo y es ¿cuánto dinero necesito para ser feliz? ¿Sí? Entonces, con base en esta pregunta, dos investigadores de del Harvard Business School hicieron un estudio a 4.000 millonarios, ¿sí? Ellos lo que querían era identificar cuánto dinero la gente necesita para realmente ser feliz. Y ellos llegaron a dos grandes conclusiones. La primera gran conclusión, la voy a leer textualmente, bueno, no textualmente, pero lo que ellos dicen es que el dinero te da felicidad cuando resuelve las necesidades básicas, es decir, lo que tú mes a mes necesitas para vivir de acuerdo a cómo tú quieres vivir, ¿sí? Pero después de cierta cantidad, ya no importa si yo gano el doble, el triple, el cuádruple, 10 veces más, 100 veces más de esa cantidad, realmente ese monto no influye, no impacta mucho o incrementa la felicidad que tenemos en comparación del monto que realmente necesitamos. Es decir, si yo, por ejemplo, al mes necesito $2.000 para cubrir mis necesidades básicas, es decir, si me gusta salir a pasear, si me gusta comer bien, para pagar los servicios públicos, para pagar la arriendo, para pagar el carro. Si yo necesito $2.000 y gano los $2.000, no hace mucha diferencia si yo gano esos 2.000, así me gano 100.000 en un mes, o si me gano $50.000, o si me gano $10.000, ¿sí? Entonces, esa fue la primera gran conclusión y ahorita les digo el por qué quise presentarles esto. Bueno, y la otra gran conclusión
es que las personas son más felices cuando se construye un patrimonio con el esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque dentro de estas personas que entrevistaban habían personas que, por ejemplo, lo recibían por una herencia o porque se ganaban la lotería o porque se casaron con alguien de mucho dinero y empezaron a tener ese estilo de vida o tener esos grandes ingresos, ¿sí? Entonces, la conclusión cuál fue de que las personas que lo construyen con su propio esfuerzo son las personas que son más felices, ¿sí? Ahora, voy a leer esta frase porque para mí esta frase, o sea, yo creo que muchos de los que han hablado conmigo se las he mencionado o les he mencionado pues como algo al respecto. Y ahora se las quiero leer porque para mí tiene mucho sentido. Y dice, si para usted el éxito es quedarse recogiendo café en una finca, está bien. Si usted se siente pleno llenándose de diplomas y títulos, también está bien. Si su visión del éxito está en formar una familia y tener hijos, o por el contrario ser un llanero solitario que se la pasa viajando, eso también está bien. Si lo suyo es hacer de todo un poco, excelente. Lo que no está bien es creerse el cuento que solo es exitoso el que vive al filo de los estándares sociales. Y tampoco está bien sentirse mal por no encajar en lo que otros definen como éxito. Uno vino a ser feliz disfrutando de lo que vive y hace, no comparándose ni apostando carreras. Para mí esta frase la pongo y se la leo porque, o sea, para mí esta frase tiene mucho sentido y trato de aplicarla mucho en mi vida, porque las personas normalmente entran en una dinámica en la que dicen como, ve, este man se compró, un carro muy bonito, se compró una mansión de 500 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados, wow, esa persona es exitosa y realmente no. O sea, el éxito yo diría que es un concepto muy subjetivo. ¿Y por qué lo traje específicamente a esta charla? Porque para el siguiente ítem que vamos a tratar, que se llama ¿qué sueño? La idea es que ustedes de verdad se sienten y piensen, o sea, de verdad para mí, ¿cuál es el concepto de éxito? Y si yo alcanzo eso, yo me considero una persona exitosa. Yo diría que todos nosotros estamos presentes en esta reunión, en esta charla, somos exitosos porque contamos con salud, contamos con un buen trabajo, podemos disfrutar la vida, vivimos felices, ¿sí? Entonces, vamos a ese siguiente tópico que se llama ¿qué es sueño? Entonces, dentro de los pasos para alcanzar una libertad financiera, entonces ya sabemos que el primer paso es saber dónde estoy. Y yo también necesito saber qué sueño o qué quiero. Entonces, esta pregunta de cómo me veo en 5 años, yo inclusive la hice en un weekly meeting que tuvimos en el equipo donde yo estoy en Acangap, de cómo nos vemos en 5 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú sabes dónde estás y también sabes hacia dónde vas, tú puedes construir un camino. De lo contrario, si yo no tengo una meta, cualquier camino me sirve. Entonces, por eso para mí es bastante importante saber yo qué quiero en mi vida, ¿sí? Y enlazando esto con lo anterior de que decía cuánto dinero necesito ser feliz, es porque cuando tú sueñes, trata de aterrizar esos sueños, ¿sí? Si usted sueña con la mansión, no está mal, pero tienes que saber que al soñar con una mansión, con una isla privada o lo que normalmente la gente sueña, sabes que también hay un esfuerzo bien interesante detrás, ¿sí? Entonces, de otro, pero para eso se va a dar 3 minutos. La idea es que cada uno escriba qué sueña, o sea, cómo ve su vida en los próximos 5 años, en los diferentes aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto financiero, en el aspecto laboral, ¿sí? Entonces, son las 5:34, las 5:37 retomamos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí?
No, muy bien, está claro. Bueno, listo muchachos, son las 5:37. Entonces, retomamos. Aquí como recomendación, de verdad, saquen un rato, inclusive si de pronto tienen pareja, pues si tienen bien con esposo, si tienen hijos, traten de verdad hacer este ejercicio en familia, porque cuando todos comparten una visión, es más, el camino se puede hacer más fácil, ¿sí? Cuando hay varias personas que comparten la misma visión y van por un mismo camino. Entonces, bueno, ahí les dejo como el dato para que se sienten después y hagan una buena planeación. Inclusive acá, la técnica que inclusive usamos acá en GAP del Growth Cycle, sí, creo que se llama, que es de definir las metas y definir los diferentes milestones que necesitamos alcanzar para lograr esa meta. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a hablar de los pasos para una libertad financiera. Entonces, como primer paso es el que ya vimos de dónde estoy, vamos a saber cuál es mi punto de partida. Segundo, qué deseo o qué es lo que realmente quiero. Y tercero, yo lo llamo control financiero. Y para esto, en mi caso particular, yo lo que hago es que todas mis finanzas las manejo a través de un archivo de Excel que creé yo mismo, que se adecua a cómo yo manejo mis finanzas y a los diferentes rubros que yo tengo creados para el manejo de mis finanzas. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar la plantilla
de la que yo uso, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes desean, se las puedo compartir después, o si cada uno se quiere sentar y hacerla y que se adecue a sus necesidades, también está excelente. Lo que yo quiero y que de verdad es importante es que ustedes se sienten y empiezan a tener un control financiero. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes sepan a dónde se le está yendo la plata. O sea, que usted sepa como, ven, ¿sabes qué? Este mes me gasté $200 en almuerzos y desayunos y comidas. O ve, este mes me gasté tanto en gasolina, o este mes me gasté tanto en paseos, o este mes me llegó por ejemplo, una plata que yo no tenía esperada, ¿sí? Entonces, la idea es tener un control de todos tus ingresos, tus egresos, tus ahorros y el detalle, pues, como los diferentes movimientos financieros. Entonces, para hablarles de la plantilla que yo uso, que, como les digo, la creé, pues yo mismo me acuerdo a la manera de cómo yo manejo mis finanzas, básicamente tiene 4 secciones. La primera sección es la parte de los gastos. Entonces, yo dentro de los gastos, lo que tengo acá es todo lo que yo uso, perdón, todo lo que yo gasto mes a mes, ¿sí? Entonces, lo que yo gasto o acá, pues el tema de los ingresos. Entonces, por ejemplo, la cuota de la casa, lo que gasto en mercado de alimentación, los servicios, la administración de la unidad donde vivo, el servicio doméstico, los impuestos, bueno, acá es impuestos, eh, transporte, gasolina, mantenimiento, o sea, todo, yo acá lo tengo en los diferentes rubros y lo que yo hago mes a mes, o sea, en el caso, por ejemplo, de Gap, que nos pagan cada mes, justo el día que nos pagan, yo me siento y hago una planeación del mes siguiente. Entonces yo digo, bueno, para el pago del taxi voy a destinar tanta plata. Para las cuotas de la casa es tanto dinero. Para transporte, me voy a destinar tanto. Para barbería, para gimnasio, para productos personales, sí. Porque es importante hacer esto a principio de mes y hacerlo de una forma consciente. Es porque tú sabes, o por lo menos vas a tener una gran idea de cómo vas a distribuir tu dinero, ¿sí? Y que cuando ya tienes el dinero, inclusive a mí me llega el salario y antes de tocarlo, yo hago esta planeación. Y cuando ya empiezo a destinar el salario para estas diferentes cosas, ya sé cuánto dinero se me fue en cada uno de los rubros, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, este mes para gasolina voy a decir 200.000 pesos colombianos, ¿sí? Y acá, entonces, eso para el tema de los gastos, saber cuánto me voy a gastar en los diferentes rubros de mis finanzas. Acá tengo lo que son los ingresos, entonces, pues el tema del salario, el tema pues de las inversiones. Yo, por ejemplo, tengo esas diferentes inversiones, entonces, bueno, yo las tengo acá como modo de comentario porque no, pues no tengo como ingreso por tal, no, sino que yo tengo, acá lo que hago es que sumo los diferentes ingresos, pues pongo igual a ingreso 1 más ingreso 2 y acá pongo de dónde proviene esos ingresos. Acá está ingreso otros, que básicamente es como dinero que nosotros no teníamos pensado que nos iba a llegar y nos llegó, ¿sí? Por cuestiones del universo nos llegó dinero que no teníamos pensado. Y acá lo que hago es el tema de préstamos, o sea, cuando yo hago préstamos, cuando me pagan, se pone acá, ¿sí? Y acá también lo que me deben, ¿sí? Entonces yo mes a mes sé cuánto me deben y lo que yo hago es que a través de comentarios voy poniendo a quién le presté, quién me pagó, cuánto me pagó, ¿sí? Otra sección importante es el tema de los ahorros. Entonces, los ahorros, ahorita vamos a entrar a hablar en detalle de los ahorros, pero yo tengo 5 diferentes tipos de ahorro que trato de hacer. Hay meses que, por ejemplo, digo, no, sabe que para imprevistos, perdón, para obligatorio no puedo hacer, entonces al menos sí trato de ahorrar en los otros y así. Acá está el tema de las deudas consolidado, entonces lo que debo
si es como por ejemplo préstamo en efectivo o las deudas que tengo en las tarjetas de crédito y así. Bueno, y la Una última sección es los pregunta, movimientos. Entonces yo tengo, claro, dime. Julián, en la parte de que tenés de préstamos, ahí pones el monto total mes a mes después de los abonos que hiciste, la última parte que creo que dijiste que es de los préstamos que vos debes. En Em, Deben, Creo que es el último que dice de aquí abajo, efectivo, deudas. Ajá, ahí sí, deudas, ajá. vos pones el monto total que debes o lo que tenés que pagar ese mes al préstamo. Yo lo que hago es que pongo el total, porque, Ok, bueno, acá porque le borré las fórmulas, pero esto va ligado a la habilidad de mes a mes, cómo voy amortizando mis deudas. Amortizar es ok. decir, es saber Ujú, cuánto de lo que yo pagué se fue realmente, como decir, el abono a capital. Entonces, ujú, cuánto amorticé a mis deudas. Sí, ok, bueno, y la última sección es esta que se llama movimientos. Yo, mira, por ejemplo, yo esto lo tengo tan parametrizado que yo lo único que hago es que cada mes me siento muy juicioso y digo, bueno, eh, a cada rubro de estos le asigno un monto, ¿sí? De hecho, acá el que dice disponible gastar, él lo que hace es que suma, de hecho, le muestro acá la fórmula, él suma los montos, ¿sí? Él suma primero todos los ingresos que voy a tener y de ahí le resta lo que estoy destinando para las rentas perpetuas o gastos fijos y lo que también voy a destinar para ahorro. ¿Sí? Entonces al final me dice, por ejemplo, en este caso que tengo 200.000 y no tengo nada más, pues me dice, pilas que estás en menos 200.000. ¿Sí? Y acá, entonces llego y pongo esto acá en los montos, en las inversiones también lo ingreso, el salario también, esto de otros sí no lo pongo. Y para el ahorro igual, digo, bueno, entonces me voy a ahorrar tanto, ¿sí? Y acá, como lo tengo parametrizado, es que yo lo único que tengo que ingresar es, por ejemplo, la descripción de qué es y salario. Por ejemplo, cuando me pagan el salario, entonces digo eh, un dólar, ¿sí? Entonces él automáticamente llega y me pone la fecha de hoy y me pone la categoría que es y salario. Ahora, la y salario, si se fijan, está ya acá, ¿sí? Entonces me dice, listo, el salario mío es tanto y ya me pagaron tanta cantidad. Y eso aplica para todo. Entonces, por ejemplo, para gasolina, entonces digo, bueno, fui una vez a tanquear, entonces me gasté 75.000 pesos, ¿sí? Entonces, mire que él automáticamente me pone la fecha, gasolina, y acá ya me lo suma, perdón, me lo ingresa acá en el abono y me dice, pilas, usted destinó 200.000, ya se gastó 75.000 en la primera tanqueada, te quedan 125.000. Que después por allá otro día fui y volví a tanquear y fueron menos 150.000. Un ejemplo. Entonces acá ya el BAI me lo suma y cuando esta cantidad excede lo que yo tenía presupuestado, él ya me lo pinta en rojo. ¿Sí? Entonces, como les digo, esa es una plantilla que uso yo para el manejo de mis finanzas. Cada uno de verdad se puede tomar el tiempo, analiza en qué rubros gasta la plata y crea su propia plantilla. O me dicen, yo se la puedo pasar y la estudian y si tienen alguna duda, pues me dicen. Listo, para que retomemos acá. Bueno, ya. Entonces, ya es el tema del control financiero y ya sigo con lo que es el tema del pago de las deudas. Entonces, dentro del pago de las deudas, hay un método muy interesante que llama el método bola de nieve, que fue propuesto por Dave Ramsey. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo listo todas mis deudas, es decir, como un ejercicio inicial ponemos, por ejemplo, el tema hipotecario, las deudas hipotecarias, de tarjetas de crédito, créditos rotativos, de vehículo, ¿sí? Estoy hablando de deudas, no los gastos fijos. Pues no es que ahí vas a poner luz, servicios, no. Solamente las deudas que tú tienes de créditos o de pagos que tengas que hacer mes a mes. Entonces, las listas todas, ¿sí? Y ya dentro del método que él propone es excluir las deudas hipotecarias
¿Por qué excluir las deudas hipotecarias? Yo diría que por dos motivos grandes. El primero es que las deudas hipotecarias normalmente son deudas sanas, ¿sí? ¿En qué me refiero a que son deudas sanas? De que tú por lo menos cuando compras una propiedad, sabes que el inmueble siempre va a tender a subir por lo menos el porcentaje que sube la inflación anual en el país, ¿sí? Segundo, porque las tasas de interés que manejan los créditos hipotecarios normalmente son las tasas de interés más bajas que ofrece cualquier entidad financiera, ¿sí? Entonces, excluimos las deudas hipotecarias, luego priorizamos las deudas con tasas más altas. Yo acá puse superiores al 24% efectivo anual en mi país. En mi país, el 24% efectivo anual, pues si lo llevamos a efectivo mensual, sería como mayores al 2% mensual, es una tasa muy alta. Entonces, esas las ponemos de primeras en la lista, ¿sí? Normalmente, los créditos que tienen la tasa mayor al 2% efectivo mensual son los créditos de libre inversión, ¿sí? Cuando me refiero a libre inversión, son, por ejemplo, tarjetas de crédito, que por lo menos acá en Colombia, por ejemplo, la tasa está como al 2,16, ¿sí? Bueno, y tercero, ordenamos las deudas de menor a mayor. Entonces, a modo de ejemplo, esto es bueno que de verdad se sienten y lo hagan, que se sienten, por ejemplo, y cojan cada una de sus tarjetas de crédito y averigüen en sus bancos cuánto es el pago mínimo que tienen, cuánto es la deuda total o el pago total, cuál tasa de interés le están cobrando, ¿sí? Igual con todo, con el crédito hipotecario, así sea como para informativo, el crédito de vehículo, cuánto deben, cuánto es la cuota mensual, cuál fue la tasa que le cobraron, listo. Y después de ahí las priorizan como se sugiere acá. Ahora, a Em, modo de ejemplo, Pregunta, disculpa, Julián. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito que son a tasa cero? Lo que hacen son las cuotificaciones, pero no cobran interés. Igual se meten aquí. sí, de hecho, esa es muy buena pregunta porque nunca había escuchado algo así. Por Acá lo menos acá tenemos, en Colombia es raro. sí, acá Pero tenemos, por mira, ejemplo, una tarjeta que si yo compro 100.000 colones, me dan la opción de pagarlo a 6 cuotas, en 6 veces, pero no me cobran interés. ok, o sea, desde que no te cobren, porque mira, yo por ejemplo, de hecho no le iba a mencionar en la charla, pero una de las cosas que yo hago siempre, siempre, cuando voy a hacer un préstamo o algo, o usar una tarjeta de crédito, eh, yo siempre comparo tasas de interés. Entonces, inclusive para el tema de inversión, que no vamos a hablar en esta charla, hay un concepto que se llama el apalancamiento. Entonces, el apalancamiento que es de que, por ejemplo, tú llegas y le dices al banco, o en el caso, por ejemplo, tuyo, ok, Ujú, tú llegas y le dices, ven, voy a hacer un avance de mi tarjeta de crédito para sacar 100.000 colones, ¿sí? Como yo sé que eso no me van a cobrar tasa de interés, yo esa plata sí la puedo poner a que me genere eh, dinero. Entonces, por ejemplo, yo con los 100.000 colones, bueno, no sé en Costa Rica cuál será como modelo bueno de inversión, pero usted, por ejemplo, dice, con los 100.000 colones voy y los voy a prestar, se los voy a prestar a alguien con garantía hipotecaria y que me pague una tasa del 1,5% mensual. Entonces, tú no pagas interés, pero tú a esa persona que le prestas sí le estás cobrando un interés. Eso se llama apalancamiento, pero ujú, entonces ya para ese tema del pago de las deudas puntualmente, yo lo que haría es que la pondría al final, porque es un préstamo que tú tienes, pero no te están cobrando nada por ese préstamo. ujú. ¿Sí me hago entender ahí? Sí. O sea, la tasa de interés se entiende como lo que nosotros le pagamos a la entidad financiera por habernos prestado esa plata. Eso es una tasa de interés. Ujú. ¿Sí? Listo. Bueno, no Gracias. sé, Ujú. ustedes cómo están ahí de tiempo, porque por lo que veo no creo que alcancemos a las 6. Yo todo bien. Yo me puedo quedar Bueno, un poco entonces más. hagamos este ejemplo rápidamente. Entonces, bueno, como ejemplo, pongamos que estas son las deudas que alguien tiene, ¿sí? Entonces, primero se listan, se ordenan. Entonces, por ejemplo, en este primer caso vemos que hay un préstamo cooperativa. Bueno, esto lo tomé, pues lo aclaro, lo tomé de un videíto que vi donde explicaban el efecto bola de nieve, pues no fue autoría propia.
Entonces, bueno, y acá pongo primero los que tienen la tasa más alta, si se fijan acá, esta tiene un interés anual del 50%, y después grupo el resto de deudas de menor, de menor a mayor, ¿sí? Entonces está 600, 1200, 1400 y 4000 y sus respectivas tasas de interés. Entonces, ¿en qué consiste el efecto bola de nieve básicamente? En que yo, una vez que finalizo, voy pagando las deudas en el orden que se presenta o en el orden que yo tenga. Una vez que termino de pagar esa deuda, ese dinero que yo estaba destinando para pagar esa deuda, lo voy a sumar para pagar la siguiente deuda. Entonces, vamos acá. Hay algo importante y es que para el pago de la primera deuda, en este caso, por ejemplo, bueno, acá ya está tachada, pero es una que es de alquiler mensual, así lo tiene el ejemplo. Yo lo que hago para pagar la primera deuda es que hago un sobrepago. Entonces, ¿qué es un sobrepago? Es como decir, bueno, si mi pago mínimo son $60, yo voy a pagar $90 adicionales. ¿Cómo? Pues porque muchos pueden decir, no, pero es que a mí no me da, si a duras penas llego al fin de mes y algo así. Cuando tú tienes el control de las finanzas, por ejemplo, con la plantilla, tú sabes en dónde puedes reducir. Entonces ya tú sabes, hey, ¿sabes qué? Es que yo me estoy gastando $100 en salir a comer, no me voy a gastar 100, sino que me voy a gastar 50. Y como vas a tener un control, ya vas a saber cuánto vas gastando para ese rubro en particular. O la otra es tratar de generar ingresos extra, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, que eso ya es algo aparte. Bueno, eso como para la primera deuda. Y ya en las demás deudas solamente se paga la cuota mínima. Entonces, sigamos acá con el ejemplo. Entonces, en este caso, según este orden, la primera que está es esa que dice alquiler mensual, ¿sí? Y la cuota mínima que él paga, que esa persona paga por ese crédito son $60. Y el total que él paga de los pagos mínimos de sus créditos son $550. Entonces, según el efecto bola de nieve, lo que tienes que hacer entonces es, a esos $60 que estoy pagando, voy a pagar $90 adicionales. O sea, voy a hacer el esfuerzo, pago esos $90 adicionales para pagar un total de $150. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros, o de pronto se enreda un poco ahí la cosita. Vamos bien. Todo bien, todo Listo, bien. listo. Entonces sigamos acá. Entonces, una vez que yo termino de pagar la primera deuda, acá es algo bien interesante que, pues digamos que inconscientemente funcionaría muy bien y es, o sea, realmente celebrar cuando tú lo hagas. O sea, cuando refiero a celebrar no es que te vas a ir a una discoteca y te vas a comprar una botella de champaña bien cara, no. O sea, celebrar es decir, o sea, lo hice, ¿sí? Fui capaz de pagar esa primera deuda y eso te da un impulso muy grande para seguir con las demás deudas. Entonces, ahora, el efecto bola de nieve que dice, ahora, esos $150 que ya tú no estás pagando por ese primer préstamo, lo vas a pagar, o sea, lo vas a sumar al pago mínimo del siguiente crédito que tienes en la lista. Entonces, para este caso práctico, el pago mínimo eran $100, vas a sumar los $150 que ya te quedan libres de la primera deuda que pagaste y eso te da un total de $250. Bueno, y así sucesivamente, y al final ya tú, por ejemplo, a esta última deuda que era el préstamo por coche que eran $4000, ya tú estarías haciendo una bona de $640 en vez de los $100 que tú estabas haciendo inicialmente. Entonces, esto sirve mucho. ¿Por qué? Porque primero, si tú vas dando paso a paso, te vas dando cuenta que vas progresando. O sea, cuando dices, bueno, deuda 1 listo, deuda 2 listo, deuda 3 lista, tanto. Entonces, eso a ti como persona te sirve mucho, ¿sí? Para darte cuenta de que vas por un buen camino. Segundo, porque al liquidar una deuda o hacer el pago total de una deuda, ya vas a dejar de pagar intereses que estabas pagando por esa deuda y todo lo vas a seguir pagando en deudas, en las siguientes deudas. Y que con el tiempo vas a hacer abonos mucho más grandes a las deudas que ibas teniendo. Entonces, ese es el efecto bola de nieve. Se le conoce como el efecto bola de nieve.
El quinto paso, ya, pues yo creo que ya sí, por ahí en 5 o 10 minuticos terminamos. Entonces, el quinto paso es algo que se llama crear un fondo de emergencia. ¿Por qué esto es importante? Porque con un fondo de emergencia yo puedo tener un poco de tranquilidad cuando una emergencia ocurra, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el tema de crear un fondo de emergencia? Es tú saber cuánto necesitas para vivir un mes. Vuelvo al tema del control financiero, o sea, ya tú sabes mes a mes cuáles son los diferentes gastos que tienes y sabes tú cuánto necesitas para vivir un mes. Y la idea es multiplicar eso por 6. Entonces, ¿cuál es la idea del fondo de emergencia? Es, tengo un fondo que lo voy a tener ahí, o sea, es una plata que voy a tener ahí, que debe de ser asequible, ¿sí? Y eso solamente lo voy a usar cuando tenga una real emergencia. De resto, no. Una emergencia no es como, ay, qué zapatos tan bonito, me urge comprarlos. No, eso no es una emergencia ni una urgencia. O sea, una urgencia es como, caramba, tuvimos una enfermedad bien grave o tuvimos que salir de un vuelo urgente porque pasó algo con la familia, ¿sí? Eso es una real emergencia. Entonces, ¿eso por qué nos ayuda? Porque nos da la tranquilidad de que en caso de que pasemos por una muy mala situación financiera, o sea, una muy mala situación financiera es que, digamos que tú durante esos 6 meses no recibiste ni un solo ingreso, o sea, que te quedaste sin trabajo, que la plata que tú tenías invertida pasó algo y ya no te están dando ningún rendimiento, ¿sí? Entonces, eso es importante porque te da algo muy importante que es la tranquilidad. O sea, tú estás tranquilo que si algún día llega a pasar una emergencia, tú puedes recurrir a ese fondo de emergencia y adicional, que es otra ventaja del fondo de emergencia, es que tú no tienes que incurrir a endeudarte. O sea, no es como, hay una emergencia, voy a sacar una tarjeta de crédito, voy a hacer un avance y ya salí de la emergencia, pero quedaste con una deuda. Y así vuelves y repites todo el ciclo. Entonces, por eso el fondo de emergencia es importante. Y acá pongo intocable de esa forma, porque de verdad eso debe de ser intocable. ¿Sí? Solamente cuando una real emergencia ocurra. Ahora, el tema del ahorro. Entonces, para la libertad financiera está el tema de lo que es el ahorro. Igual, hay que tratar de seguir, o bueno, por lo menos yo los he seguido paso a paso. Entonces, primero salgo de mis deudas, después de ahí creo mi fondo de emergencia, después de ahí ya empiezo a ahorrar para después hacer pues inversión y eso. Entonces, el siguiente paso es el tema del ahorro. Lo que se recomienda es ahorrar el 30% de los... Yo los tengo así, pero pues ya cada uno, de hecho hay muchas teorías pues donde hablan de cómo se puede ahorrar, de las diferentes maneras en cómo se puede ahorrar, ¿sí? Entonces, la idea es distribuirlos como es para inversión. En mi caso, yo destino un 15% de mis ingresos mensuales para inversión. Entonces, esto es algo, yo que trato de hacer con ese tema del ahorro para inversión, es que ese dinero yo lo voy a guardar, lo voy a ahorrar hasta que tenga un monto que yo necesite para hacer X inversión, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Ya, y cuando se hace la inversión, la idea es que para alcanzar la libertad financiera es que esas inversiones que nosotros hagamos nos den para vivir, ¿sí? Entonces, que esas inversiones que nosotros tenemos ya de pronto diversificadas pues, en diferentes vehículos de inversión, ya nos den mensualmente como para lo que nosotros necesitamos vivir mes a mes, ¿sí? Y eso es libertad financiera, o sea que si tú dejas de trabajar, sabes que con lo que tienes invertido te va a dar el dinero para vivir mes a mes. Listo. Entonces hay otro que es el tema de imprevistos, lo que yo llamo pues el disfrute, que disfrutes, por ejemplo, bueno, yo sé que en 6 meses o en un año me voy de paseo, entonces en vez de adquirir un crédito o llevarme mi tarjeta de crédito para incurrir en más deudas, mejor ahorro desde ya para cuando se llegue el tiempo, pues
gastarlos o invertirlos en mi disfrute. Y el tema aquí de caridad, ¿sí? Bueno, y acá ya para terminar, hay algo que yo quise llamar como ¿y dónde está el ser? Porque para mí el tema del ser pues realmente es bastante importante. O sea, tú puedes tener mucho dinero, pero el tema del ser es algo que uno siempre debe trabajar. Entonces es como muy de la mano con lo que decía al principio de ser agradecido con la vida. Uno siempre tiene que tratar de ser humilde, de darle a las personas el real valor que tienen, ¿sí? Ser muy respetuoso, tratar de ayudar a las personas en la medida de lo posible. Y ya por último, algo que para mí es como la esencia de la vida es amar lo que uno hace. O sea, cuando uno realmente ama lo que hace, tú no ves nada como un esfuerzo, o sea, tú lo ves como que estás disfrutando los diferentes pasos que tú vas dando por la vida y cada día tú lo valoras más porque estás haciendo algo que realmente te mueve, que realmente tú amas eso que haces. Entonces, me quiero ponerlo y porque, verdad, pues me gustaría que todo lo pudiéramos aplicar porque realmente esto es bastante importante y bastante esencial en la vida. Y listo, muchachos. Eso es. Muchísimas gracias, Julián. Estuvo espectacular esta charla, aprendí un montón y espero con muchas ansias la siguiente de inversión. Sí, sí, igual, como les digo, pues acá sí tocó ir rapidito, pero sí, para el tema de finanzas personales, pues hay varias cositas por tratar. Bueno, y de verdad, pues espero que sí les haya sido pues como de ayuda y que lo puedan pues aplicar como en sus vidas. Entonces, bueno, no haciendo más, voy a dar ya como fin a la charla. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, sugerencia. Gracias, Juli. Toca que cuadremos la próxima, Sí. como dice Kaylin, para los diferentes tipos de inversión. Listo, no, con todo el gusto, muchachos. Entonces, que estén muy bien y que tengan un maravilloso fin de día. Que descansen. Igualmente. Chao, chao, bye. Igualmente, que te Chao, vaya bien, Juli. chao. Muchas Que gracias, estés Juli. bien. Chao. Con Muchas mucho Cuídate gusto, gracias. mucho. Brian. Que estés bien. Un abrazo. Dale, chao. Chao.